conformidad de cliente hasta poner en riesgo la vida de alguien, comprometer vidas. Entonces, todo eso está dentro del diseño. ¿Vale? Imagínense yo diciendo ponle el diodo que quieras. O sea, pasándome por el arco del triunfo todo, ¿no? Así, agarra ese hombre, se ve bonito. ¿Sale? Entonces, pues, por ahí va este asunto. Entonces, también obviamente el performance, si nos va a servir para la aplicación o no nos va a servir. Bueno, entonces, para ello, miren, va a ser rápido el concluir esta primera unidad del libro. Ya faltaban nada más unos subtemas y después vamos a entrar a lo que es meramente la polarización de un diodo, ya como tal, ¿sale? Y el tipo de respuesta. Entonces, permítanme, no les comparto. Ok, una ventana. Ok. Entonces, yo les hablé de los niveles de energía, y aquí cabe para algunos diodos que sí son de emisión de luz. Entonces, que todo el mundo los conoce, que son los LEDs. Y les voy a decir algo, todo el mundo cree que prende bien un LED, ¿verdad? ¿Sí o no? Todos ustedes son expertos prendiendo LEDs. ¿Sí? ¿O no saben prenderlos? ¿Sí? Bueno, uno, ¿verdad? Si les digo prendan un LED, es fácil. Pero si les digo prendan una marquesina de 500 LEDs, ahí ya se pone difícil, ¿no? Bueno, y si yo dijera un LED, ¿lo prenden bien, no lo prenden bien? Si les pregunto más o menos entre qué rangos de voltaje debe de polarizarse un LED. No hay idea. Y no les dan siquiera la ligera, así como ¿Cómo dijo, profe? intuición. ¿En qué rango de voltaje está la polarización de un LED? Como en 2, ¿no? 2, 3. 2 o 3 volts. Depende del color, ¿no? Sí, depende del color. Depende del color, efectivamente. Entonces andan en rangos como desde 1 volt hasta 3, ¿no? Por ahí. Y también la corriente de consumo, ¿con cuánto andará? Algunos andan como los 20 miliamperes, ¿no? Más o menos. Entonces, si yo les preguntara, ¿será posible encender unos 40 LEDs con el Arduino? ¿Ustedes qué dirían? ¿Que sí? Yo digo que sí. A ver, supongamos que son de 20 miliamperes, multiplíquenlo por 40. ¿Cuánto da eso? 800. 800 miliamperes. ¿Cuánto es la corriente máxima que me puede dar un Arduino en todas sus salidas? Ya nos metimos en un aprieto, ¿no? Hoy sí lo aguanta el Arduino. Que yo veía personas que querían encender el Arduino, lo querían encender querían encender LEDs así a diestra y siniestra, ¿no? Ah, miren, 1 amper dice. Y dice, lo recomendable son 800 miliamperes, ¿no? O sea, es 1 amper el Arduino. Pero dice, yo te recomiendo que sean 800.
Entonces parece ser que el Arduino no se agüita, sí puede con los 40 LEDs, ¿no? Ahora, el puerto USB, ¿cuánto es lo máximo que nos puede dar? Porque la corriente de la compu también dice, "Hey, tranquilo, no, tampoco no te vayas no invites a todos, ¿no? ¿De corriente o de qué? De corriente. También uno. A ver, chéquenle bien. Dice que los 1.0 y 2.0 alcanzan desde los 500 hasta los 1500 miliamperes y los USB 3.0 alcanzan hasta los 900 miliamperes. Ujú. Entonces estaríamos comprometiendo mucho, ¿no? O sea, fíjense, estoy hablando de poner puros LEDs en el audio. Ahora, hay gente que se le ocurre también encender motores con eso. Hay, hay gente muy agradable, ¿no? Que dice, pues aquí tiene una salida de 5, órale, ahí va el motor, ¿no? Y se le enchufan al pobrecito Arduino. Entonces también esa corriente pues tiene que venir de algún lado, del puerto USB de la compu, ¿no? Y también eso pues puede apagar los puertos. Ahora, ¿qué va a hacer la computadora? Pues la computadora dice, ya te excediste de corriente, manda a apagar el puerto. La apaga y no se vuelve a encender hasta que no reinicies la máquina. Entonces, ¿por qué? Porque todas esas salidas están protegidas. Eso también se hace cuando se diseña, porque se piensa que tal vez esa computadora la compra un estudiante de electrónica que quiera programar Arduino y que va a conectar cosas. Entonces, ya lo están previendo, ¿verdad? Fíjense hasta dónde tienen que tener la vista de halcón para pensar, oye, no específicamente para estudiantes, pero sí, el asunto es que deben de limitar la corriente en cada puerto. ¿Sí? En caso de que haya un corto, no se dañe el puerto de la máquina. Porque sería una bronca, está dañándose y pues no hay reparación. Bueno. Entonces, fíjense, tan solo un temita muy cortito, LEDs, ¿no? ¿Cómo se enciende un LED? Y déjenme les digo que hacer LEDs de potencia, bueno, nosotros trabajamos LEDs chiquitos, pero en realidad los LEDs, por ejemplo, de los coches, que iluminan hasta 800 kilómetros por delante, entonces esos sí tienen potencia. De hecho, el PCB, donde se soldan esos LEDs para que pueda disipar potencia, son PCBs que tienen placas de aluminio para disipar calor, porque si no, no aguantarían. Y tienen fuentes conmutadas especializadas para alimentar los LEDs. Y eso para eficientizar la energía. Y además, aislar el ruido eléctrico. Entonces, hay muchas cosillas ahí dentro de lo que es la iluminación. De hecho, hay empresas que se dedican solamente a la iluminación. Les digo, y es todo un arte hacer lámparas de LEDs, ¿no? Todo hoy en día es así. Bueno, pero ¿cómo es que funciona? ¿Cómo funciona un LED? Bueno, al igual que un diodo, es un par de materiales semiconductores, tipo P y tipo N, pero el dopado que se hace es con otros elementos que hacen que crezcan las brechas energéticas. Entonces, haciéndolas más grandes o más pequeñas, lo que va a pasar es que los electrones, para que puedan saltar a la banda de conducción, van a ocupar mayor energía. Y si tienen mayor energía, cuando ya se recombinan, liberan la energía en forma de fotón. Pero recuerden que hay una relación entre la energía y la longitud de onda, ¿cierto? Y la longitud de onda define el color. Entonces, haciendo el dopaje con distintos elementos es que se logran los colores de los LEDs. ¿Sale? Bueno, hay tablitas aquí en esto donde nos dice, pues, qué colores se logran con qué combinación. Bien, ahora,
Un LED, entonces, si es un diodo, bueno, el acrónimo, bueno, las 3 letras que lo forman, que es LED, las siglas quiere decir Light Emitting Diode. Entonces es un diodo emisor de luz y por lo tanto es un diodo y por lo tanto está polarizado. Quiere decir que un diodo, si lo conectan al revés, un LED, ¿qué le pasa? No prende, ¿verdad? Se quema. Si le sube mucho el voltaje, sí. Pero si se mantienen por debajo del voltaje de polarización en inversa, también tienen breakdown voltage. Si ustedes incrementan demasiado el voltaje de polarización en inversa del LED, lo queman. Si se mantienen por debajo, no se quema. De hecho, si se fijan, tomen un LED con una resistencia de 330, conéctenle una salida, pónganlo en serie con el LED. Y si ustedes conectan 5 volts a ese arreglo en serie, el LED prende, ¿verdad? Si lo polarizan en directo. Ahora conéctenlo al revés y no se queme el LED, simplemente no prende, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero si le siguen subiendo el voltaje, puede ser que sí lo quemen. Polarizado en inversa. ¿Sí? Porque el voltaje de ruptura es pequeño. Bueno. Entonces, cuando utilizamos un LED, debemos tener en cuenta que es un diodo y por lo tanto también tiene las características de un diodo, solo que no la misma aplicación. ¿Vale? No tiene la misma aplicación. El diodo normal o el que utilizamos se diferencia obviamente en el tipo de dopaje, el material que se utiliza para las impurezas y el dopaje, y segunda es los tamaños de las brechas energéticas, y con ello cambian los voltajes de ruptura, de polarización en inversa y los voltajes en directa para conducción. ¿Sale? Eso es lo que va a cambiar. Bueno, ¿qué pasa entonces aquí cuando nosotros iluminamos un LED? Lo que pasa es que las fuentes que pueden hacer que un electrón suba de nivel energético es una fuente de voltaje, fuente térmica o luz visible, fotones, ¿no? Un efecto de incidencia. Entonces, el electrón absorbe energía, brinca a la banda de conducción, se recombina y al recombinarse libera la energía. Entonces, de acuerdo a la cantidad de energía que absorbió es la que va a liberar. Y les digo, eso genera un color. ¿Sale? Bueno, aquí está explicado un poquito ahí con bandas. Pero bueno, ese es el caso de los LEDs. Hay un cierto tipo de componentes también que tienen una forma de hacer más pequeña la brecha energética por medio de incidencia de luz en ellos. Esos se llamaban son optodiodos. Y esos lo que hacemos es que si incidimos un haz luminoso, disminuye la brecha energética y comienza a conducir. Eso los ocupamos. Adivinen para qué. El hecho que un LED cambie su capacidad de conducir con luz. ¿Para qué se les ocurriría? Un sensor. ¿Vale? Iba a decir que para un probador de corriente, como los que usan los electricistas, de que le pican y prende el LED o no. Pero yo diría que más bien como para un sensor de luz, ¿no? Así ya veo, mira, es de noche, es de día. Si no, imagínense cómo estaría todo el mundo, los de CFE, prendiendo las linternas de todos los postes diarios, ¿no? Así llegan.
Ah, no, Yo ya de se niño hizo creí que noche. era así. Todos en su casa prenden su luz de su poste, ¿no? Se fijan todas a la par, prenden, y algunas no prenden hasta después, ¿no? Se aprende por sectores. Bueno, pues tienen obviamente sensores de luz. Regularmente tienen LDRs, que son materiales, les llaman resistencias, pero en realidad están hechas de material semiconductor. Les voy a mostrar una LDR, y traigo de las más comercialonas. Bueno, para prácticas de mi alegría. Juguemos al ingeniero, más o menos. Vienen en sus kits. Déjenme cambio la cámara. Ustedes puedan ver. Pónganme un pin allí. Si ven la formita, vaya a ver si la enfoca. Enfócate. Ahí está. ¿Ya ven? Esa cosa pues es una resistencia. Ahí, fotorresistencia les llaman también. Tiene la incidencia de luz en esta superficie y pues cambia su nivel de resistencia o conductividad entre las dos terminales. Y eso pues lo cuantificamos y esto finalmente es un sensor de luz. Miren, voy a ponerlo aquí con el multímetro. Yo los voy a ingeniar para que... la resistencia. ¿Sí ven? 6. Entonces, bueno, pues son, al final de cuentas, elementos resistivos variables y que nos sirven para esa propiedad para tener sensores. ¿Hasta aquí dudas? Entonces, o sea, que haya mayor resistencia es lo que hace que haya luz. Cuando hay luz, más bien disminuye la resistencia. ¿Por qué cree que disminuye la resistencia? ¿Será lógico? ¿Qué hace la luz? ¿Qué dije que les hacía los electrones? ¿Se acuerdan que, bueno, está la banda de conducción ya formada, la de deflexión, ¿no? ¿Qué pasa cuando incide luz? ¿Se liberan qué cosa? ¿Electrones? Electrones. Y esos son portadores. Entonces, si ya puede portar más carga, quiere decir que puede producir más corriente. Bueno, más bien puede conducir más corriente y entonces disminuye su resistencia. Le quitamos luz, menos portadores, incrementa la resistencia. Sencillo el proceso, ¿no? Bueno, que a quien se le ocurrió, pues la neta, si le camina la rata, ¿no? Es, fue una gran idea. No sé ustedes, pero a mí no se me había ocurrido. Y bueno, algunos otros sensores de infrarrojos que son LEDs también de una longitud de onda específica. ¿Vale? Tenemos el emisor, receptor, etcétera. ¿Los que son negros cuáles eran? Los receptores. Ah, ok. De hecho, no es visible para el ojo humano la longitud del infrarrojo, sin embargo, para una cámara sí lo es. Entonces voy ahorita a prender un LED. De hecho, si se fijan,
Si ustedes prueban con el multímetro, prueban un LED, cualesquiera, para ver si funciona, se van a dar cuenta que prende, efectivamente prende un poquito. Voy a poner la cámara. Ok. Voy a ponerle aquí en diodo. Lo voy a polarizar aquí. Voy a intentar que vea la cámara. ¿Sí ven? Ahí está prendiendo, ¿va? Sí, sí se ve. Pues no lo ve. Vamos a rotarlo. Bien, ahí no prende. Y el multímetro sí registra, miren, cuando prende. No, es cierto, está OL. Quiere decir que ocupa más del voltaje necesario. Ahora, un LED infrarrojo no se ve a simple vista. Nosotros no lo alcanzamos a ver, nuestra vista no alcanza a percibir esa longitud de onda. Sin embargo, aquí una cámara sí lo puede hacer. Ahí se ve bien tenue, miren. Pero si ven que comienza a conducir. Entonces, si lo ponen incluso a través, lo voy a poner a través de mi cámara, mi teléfono, cámara tras cámara. Déjenme ver si me sale el truco. Ok. ¿Dónde está, señor Red? Ah, le dije cámara. Ok. Ahí se ve un poquito más. Muy poquito. Necesitamos un poco más de voltaje. ¿Sale? Por si quieren hacer la prueba, pueden utilizarlo con su control remoto de su tele. Pónganlo a través de su cámara y pues bueno, van a poder ver cómo destella el LED infrarrojo. ¿Sale? También los sensores del teléfono de reconocimiento facial. Ah, sí, también se tiene infrarrojo para medir eso y la longitud, la profundidad. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? Me quito el pin. Bueno, ahora nosotros también hablamos de el potencial eléctrico, una barrera potencial eléctrico que se da cuando se forman los pares de iones, ¿verdad? En la zona de agotamiento, ¿recuerdan? Entonces se forma un potencial eléctrico y ese potencial eléctrico nosotros pues nos gustaría de alguna forma saber cómo se comporta con la temperatura, porque como ustedes saben, pues muchos de nuestros dispositivos van a trabajar a ciertas temperaturas, van a estar sometidos a ciertas condiciones ambientales, donde puede variar. Una de las principales variaciones es la temperatura. Entonces, hay muchos nombres de temperaturas.
para que se vayan familiarizando. Eso lo viene en cada dispositivo, se los especifica el fabricante y la primera temperatura que existe se llama Junction Temperature. En los hojas de datos, los datasheets, ahí viene como RTJ por lo regular. ¿Vale? Entonces, tiene que ver con o RTeta, a veces le ponen, tiene que ver con la temperatura de unión. Y dice, es la temperatura dentro de un diodo, justo en la unión PN, o sea, justo allí. ¿Sí? No es lo mismo, fíjense, a la temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque la temperatura ambiente le pega por el exterior a la carcasa del diodo, ¿verdad? A todo el package. Y el PN junction, el junction temperature es justo el material adentro donde se recombinan los portadores de carga, formando iones, desformando iones. Todo ese proceso, justo ahí en esa unión, hay una temperatura y esa es a la que se le llama así, temperatura de unión. ¿Sale? Oiga, profe, Ajá. y por ejemplo, o sea, si polarizamos a la inversa nuestro diodo, ¿esa temperatura aumentaría? Mm, momentáneamente. Momentáneamente. ¿Por qué? Porque se va a formar, se comienza a formar la barra, la zona de flexión, se va haciendo más ancha, pero ya parcialmente va perdiendo el corriente. Obviamente, imagínate tú que tienes dos sacos, ¿sale? Y comienzas a llenarlos de pelotas. Pero al inicio le puedes echar un chorro, ¿no? Rapidísimo. Pero conforme se va llenando, ya le vas midiendo el agua a los camotes, ¿no? Ya entran más poquitas cada vez. Entonces, cuando ya hasta que se llena. Lo mismo haz de cuenta cuando se va formando la zona de flexión. Y justo ya cuando se satura, ya nomás queda una pequeña corriente. Que ahorita vamos a ver de cómo está armada esa pequeña corriente. Entonces, de inicio se llena. ¿Sí? Y esa es un transiente de corriente o una corriente transitoria. ¿Sí? Entonces, pues obviamente, cuando ustedes tienen, imagínense el diodo está así, solito, bien contento, ¿no? Y tiene su barrerita ahí de deflexión, ¿sabes? Que se forma sin polarizar, sin ponerle nada. Y luego lo polarizan en directa. Entonces, ¿qué va pasando? Se reduce la banda, la zona de flexión va y comienza a conducir, ¿sí o no? Pero ahora quiere decir que justo en la unión, se están recombinando las cargas, ¿va? ¿Sí o no? Se recombinan los portadores y entonces eso nos genera calentamiento. Pero obviamente el tiempo que le tomó para adelgazar la zona de flexión y comenzar la conducción, ese es un tiempo medido también. Es un tiempo de respuesta que tiene el diodo. No es instantáneo. ¿Eso ya lo sabían? No. Ahí va. Ni yo lo sabía hasta que entré a trabajar. Hasta que me dijeron, oye, Inge, ¿cuál es el dB over dt? Y yo, ¿qué? Y le llaman slew rate, los gringos. Hacía muchas cosas, le decían, haz slew rate. Yo, no sé, quiero a mi mamá. No sé de qué me estás hablando. Y realmente es eso, o sea, qué tan rápido, tiempos de respuesta del componente. Entonces, imagínense que ustedes lo dicen directa, ¿sí? Y entonces el diodo, y comienza a conducir, ¿sale? Y luego le dicen, inversa, y crece la zona de flexión, ¿sí o no? Entonces le dicen directa, inversa, directa, y entonces le toma tiempos, ¿no? En estar conmutando a conducción, corte, ¿sí?
Entonces, esos tiempos pues nos van a importar. Durante ese tiempo que se da esa conducción, puede ser que haya corrientes muy grandes. Esas corrientes que al inicio son muy grandes en lo que se recomiendan y después ya se establece la corriente, se regula, esa corriente se le llama inrush current. No, no es corriente de avalancha, es que hay miles de corrientes aquí, se los juro que es mejor que lo sepan cuál se refiere a dónde. Inrush current es cuando yo recién enciendo el dispositivo, o sea, lo polarizo en directa y espero que comience a conducir. Entonces me va a demandar una corriente en lo que va adelgazando la zona de flexión, comienza a conducir y después ya se establece la corriente. ¿Vale? Entonces, aunque ustedes no lo crean, son corrientes bien, hasta que duran nanosegundos puede ser, pero son picos grandes. Y ese piquito de corriente se llama inrush current. ¿Vale? Eso nos afecta. Y adivinen dónde. Puede ser que si tenemos varios dispositivos que tienen mucha inrush current y que estamos encendiendo apagando constantemente, eso genera ruido eléctrico, subidas y bajadas de voltaje. Y esas oscilaciones, si entran ¿cómo se dice? En empatía con otras interferencias electromagnéticas, comienza a haber ruido eléctrico y entonces nos genera interferencia electromagnética. Y el dispositivo deja de funcionar. Entonces, por eso les digo, tenemos que checarle hasta el último pelo a esto. ¿Vale? Bueno, entonces ya platicamos de eso. Entonces les digo, la temperatura ambiente, así también en los análisis le llamamos, obviamente, ambient temperature. No, así les van a preguntar a los gringos. Y ya le dicen, para decir temperatura ambiente, o sea, temperatura normal, le llaman room temperature. Y eso corresponde a 25 grados Celsius. Si lo quieren notar ahí, es el room temperature, en un estándar son 25 grados Celsius. Eso es en el ambiente, así que estamos acá bien veraniegos, ¿no? Y a eso está sometido el circuito. Estamos pensando que el componente está a esa temperatura. Y hot temperature, estamos hablando de normalmente 125 grados Celsius. Y cold temperature o temperatura fría es menos 40 grados Celsius. ¿Creen que tenga sentido trabajarlo, hacer el cálculo a menos 40? ¿Por qué? ¿Lo va a utilizar Alex de León en Madagascar o qué? ¿O va a ocupar su equipo médico? Pues sí, ¿no? Imagínense que lo estén mandando a Siberia, que alcance menos 50 o 50 bajo cero, ya valió queso, ¿no? Y dice, no, pues tu aparato no sirve en Siberia, se muere. ¿Sí? Entonces puede ser que esté sometido a esas temperaturas. Bueno. Ok. Profe, antes de que avancemos el tema, ¿puede repetirme otra vez en qué afecta el inrush current? Ajá. El inrush current puede hacer que se induzcan voltajes o haya interferencias electromagnéticas. O la otra parte es también ahí como una O con acento, o drop voltage, o voltage drop, que son caídas de voltaje en las señales de alimentación.
Les digo, son valores muy chiquititos y es muy aleatorio. O sea, no van a decir, sino porque lo van a probar un día van a decir, "Ah, eso ni existe, pero que está bien fumado, ¿no? Ni me salió, ¿no? Pero donde te salga ya valió. Es lo que les pasa a los procesadores en cada ciclo, el enrush current, Lienrush Current. que estaba viendo que ese era el problema con los procesadores cuando hacen overclocking, Ajá. que los quieren como poner a hacer ciclos y ciclos y ciclos, y ahí es donde empieza la bronca. Es correcto. Es correcto, es que esas demandas de que he hecho, esa bronca se da porque comienzas a meter interferencia en las alimentaciones. Entonces se genera un voltaje de rizo. ¿Cómo le llaman a ese? Déjame acuerdo. Tiene un nombre. Tiene un nombre. Hasta me pusieron a calcularlo. Y no saben cuánto trabajo costó eso. Le llaman. A ver, digan chinos en inglés, ¿cómo se dice chinos? Aparte de Ripple voltage. Ripple voltage, es esas oscilaciones y a nosotros le llamamos voltaje de rizo. Entonces se incrementan y eso baja la calidad de alimentación y en eso puede generarte resets no deseados. Increíble, ¿no? Pero es que la bronca es que ya trabajamos altas frecuencias y eso pues nos lleva, ese es el costo, ¿no? De que tengan el super iPhone o que procesa como 10.000 cuadros por segundo, alta, super alta definición. Ese es el rollo. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la temperatura ambiente está arriba o está abajo? ¿En dónde le pega al comportamiento del diodo? Bueno, pues obviamente en la unión se están recombinando las cargas, los portadores, y al recombinarse, lo que va a pasar es que van a liberar calor. Ahora, si liberan calor y ustedes tienen la carcasa afuera, pues hay un caminito, ¿no? Del calor que va hacia la superficie, de la superficie va hacia el ambiente, ¿no? Pero ¿qué tal si el ambiente está calientito? Pues es al revés, ¿no? Le mete más calor, lo retacha. Va a tener más resistencia a poder disipar calor. Entonces, esa resistencia obviamente va a hacer que se eleve en mayor cantidad la temperatura de unión. Y al elevarse esa temperatura de unión, lo que va a pasar es que se liberen mayor cantidad de portadores. ¿Sí? Y con ello, pues obviamente se permite más corriente y reduce la barrera de potencial. Necesitamos menos potencial. ¿Sale? Es decir, han de cuenta que si les faltaban 2 metros para aventar a los electrones, órale, ahora ya la temperatura ya les ayudó, ya los acercó como 1.90 metros de la orilla y ya nomás les dan así, uy, y se cae el electrón, ¿no? O sea, ya nomás con verlo feo conduce. ¿Has? Bueno, antes de continuar con mi historia, este, yo les quiero comentar, la próxima semana nos vamos a ver acá, ¿verdad? Este, vamos a, quiero que traigan todos diodos, que traigan multímetros si es posible, que traigan protos, que traigan resistencias, que traigan LEDs, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con diodos, échenlo en su mochila. Cables, obviamente todo eso. Traigan baterías, si tienen pilas, lo que tengan, ¿sí? Que me traiga todo lo de Pearl. Todo. Y vamos a su transformador. Me gustaría que trajeran su transformador.
¿vale? Es el que está enrollado en cobre. Ese merengue. Tráiganse una clavija para conectarle en el lado donde va los 110, ¿vale? Una clavija con cable. Si pueden armarlos desde su casa, mejor. En el primario son donde hay 2 cablecitos nada más. Ahí va amarrada la clavija, ¿vale? Y la aíslan con cinta aislante, para que no vaya a ser corto porque si no se les pelean ahí. Los chispazos ahí sí están buenos, ¿eh? ¿Vamos a ocupar los 110? Lo vamos a conectar a 110 Ajá. y del otro lado nos va a salir el voltaje reducido, ¿vale? Entonces, para que lo traigan y bueno, se vienen bien listos para hacer mediciones. O sea, entonces ¿cómo se llama? Al convertidor, el Transformador. transformador, lo tenemos que conectar a una clavija. Ajá, en el primario, en el lado primario. Su transformador tiene dos Se lo lados. traigo. A ver, sí. Sí, mejor, porque si no van a ser castillitos. Y lo toma la luz de su casa, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Haciendo ciencia, mamá. Profe, ¿ocupamos bata de laboratorio? Nel. Pero sí, tráiganse. Bueno, miren, por seguridad, yo les recomiendo que traigan unos lentes de protección. ¿Por qué? Porque si llega a veces a tronar, salen los pedacitos volando, ¿vale? Y no les vaya a dar en un ojal. Digo, lo de menos es que se les pegue en el cuero y se les haga una ampollita, ¿no? Eso es lo de menos, una quemadurita y nada, se soba un poquita saliva, ampolla y se acabó. Pero en un ojal, pues está canijo, ¿no? Hay que se les echa a perder. Entonces, sí, si no usan lentes, unos lentecillos de protección, yo creo que estaría bien mientras hacen pruebas. Créanme, uno dice, no pasa nada, son 5 volts, pero una vez me estalló un micro de 5 volts. Bueno, no a mí, a unos estudiantes. Y todo por ir de metiche. Me dijeron, profe, es que no aprende. Y ahí voy a ver. Y justo lo levanté así, y ¡pah! Tronó, y se me fue un pedazo así al labio. Me quemó, me lo quité tan rápido, pero no fue suficiente. Y me comenzó a escurrir la sangre y yo, no. Y dije, están reprobados todos ustedes. Y dije, yo nunca hago esto, yo nunca voy a babosear ahí tanto los circuitos, ¿no? Pero, lo que pasó fue que lo polarizaron en inversa y tronó. Entonces, digo, la jeta, la nariz, todo eso se arregla, ¿no? Una quemadita no pasa mucho, pero sí, ojos, sí hay que cuidarlos. A ver, ¿Por todos dónde conseguiste el transformador? En las tienditas de electrónica que están ahí ¿cómo se llama? en Reforma. Ajá. ¿Kuma? Ahí en No, Cuba, en en Ama. inteligencia artificial lo compré todo. Más que inteligencia artificial, da a veces bien caro. Bueno, Sí, ahorita por comparado. eso. Bueno, pero a veces da más barato que Kuma. Sí, o sea, Fue un, En inteligencia artificial que en Kuma. fue un transformador de ¿cuánto? Este fue de 12 volts, 500 miliamperes. casi siempre se los van a dar a 110, o sea, no es necesaria esa especificación, pero sí, le dicen a 110, a 12 o a 24. Y ese tiene derivación central. A ver, portos, muéstrenlo de ese lado donde están los cables de colores. Y allí hay una leyenda. Dice, ya ven, dice 12 volts, 12 VC, dice. Y abajo dice cuántos 500. miliamperes, ese es de medio amper Ajá. a la salida. Estos cables que está agarrando Porto son la salida. Los dos rojos son de extremo a extremo y la de en medio es una derivación central, el verde. Medio de vanado es de un rojo al verde y el otro medio es del verde al otro rojo. ¿Sí? Es decir, si ustedes toman de rojo a rojo, técnicamente tienen los 12. Pero si toman de rojo a verde, tienen 6. Igual de rojo a verde tienen 6. Ahora, esos valores de voltaje son aproximados y son valores RMS. Ese día en la práctica y les voy a poner una revolcada con eso. ¿Sale? O las RMS para que no vayan a decir,
Profe, ni da. Eso es lo que dice. Ok. Ese lado donde están esos tres cables de colores se le llama secundario del transformador. ¿Sale? Entonces, Ok. ese transformador es un transformador tipo reductor, ¿sí? Porque reduce un nivel de voltaje a más chiquito. Pero obviamente si lo conectan al revés, pues es elevador. Nada más que no les recomiendo que lo metan 110 del lado donde tienen los deditos el portos, porque va a echar chispas. ¿Sale? No está capacitado para 110. Pero si le meten 12 volts de ese lado, de alterna, del otro lado le salen 110. Ok. ¿Vale? Entonces, podemos hacer ahí unas pruebillas para que vean esa cuestión. Ahí jugamos con los transformadores de algunos compañeros. Con un foco. Ajá, con un foco. Ahora, dele vuelta. Del otro lado es el lado primario. Y si se fijan, de hecho, los cables son más delgaditos. Sí. Esos, porque es menos corriente, por eso ese es el devanado primario. Y ahí se le va a conectar una clavija donde entra línea y neutrón. Los dos cables de la clavija no tiene tierra física. Obviamente nomás tiene dos. ¿Sale? Se le conectan los dos cables de una clavija. Ahí lo vamos a poner y cada cablecito lo amarramos y lo aislamos. Ah, esos son los que van a la luz. A los internos. Exacto. Ok. Ajá. Ahora, si lo van a probar, asegúrense que en el secundario no estén pegados ningunos. ¿Sí? Porque si están pegados dos del secundario y usted le enchufa Sí. a la luz, pues hace corto y también se quema el transformador. Así es en corto. ¿Sale? Sí, exacto. Ujú. ¿Sangre? Ok. Sí. ¿Dudas, chicos? Ah, yo tengo una duda de cuánto, nos pidió también un motor de cuánto era, de 1 o 2 miliamperes y cuánto voltaje. No, yo dije de 1 a 2 amperes. Ah, uno de 2 amperes, ajá. Ajá. De 1 amper, yo creo que con eso que lo consigan. Miren, va a estar canijo para que lo consigan, eso sí les adelanto. Porque pues la idea de que sea un motor tan consumidor es porque queremos hacer una interfaz de potencia, ¿sale? Entonces, ¿qué les aporta más a ustedes? Ahorita que puedan hacer una interfaz de potencia que me entregue corriente, o sea, que sea capaz de proveer, ¿sí me explico? Porque si fuera un motorcito dicen, sí, sí, jala, pero pues otra vez siguen jugando otra vez con los muñecos, ¿no? O sea, el chiste es que le ponga una carga significativa que de veras haga sudar a la interfaz, ¿vale? Entonces, por esa razón les pido un motor de más amperaje. Y el voltaje ahí sí no importa. Puede ser de 12, es lo más recomendable, 12 a 20 volts. ¿Y los puentes rectificadores de cuántos amperes? Hay unos que son a 5 amperes, ya son unos medios chonchotes, son como este. Miren, de hecho hay diferentes medidas. Bueno, yo no les acabé de mostrar los diodos ayer, pero creo que debo hacerlo. Pongo esto aquí. Listo. A mí hay un pin. Este es un diodo, estos les llaman Moore. Y miren, el encapsulado es TO220. Esto es para que disipe alta potencia. ¿Sí? Estaba el que estábamos usando ayer. Bueno, perdón, antier. Era este, ¿no? Chiquitín. Entonces, y hay otro un poquito más chonchito. Este. Está más chonchito que este. El empaquetado obviamente es diferente. ¿Vale? Y con ello también, pues, ya el puente rectificador de onda completa son como este, miren. Este yo creo que es como de unos 5 amperes, yo creo. No, no tiene aquí. Ah, sí, sí tiene leyenda, pero ya ni se le ve. Bueno, ahorita a ver si le tomo una foto y ya se los muestro. Ah, miren, ahí se ve. Ah, sí lo ve la cámara, qué chido. Bueno, enfócalo.
Enfócale las letras. Yo te lo ordeno. Ahí está. 223.15.06, ¿verdad? En la matrícula. Fíjense que debe ser, no sé, necesito revisar para ver cuántos amperes son. Allí en medio tiene dos señales senoidales. Ahí entra la alterna. ¿Sale? Y del lado donde está mi dedo pulgar, con mi uña con mugre, ahí dice más. ¿Sale? La salida positiva, y donde está mi dedito índice, es el negativo. Ese es un diodo, un puente rectificador. Tiene pues lo que sería el equivalente a 4 diodos internamente. Entonces ver. compro uno de 5 amperes. Sí, aunque fíjese que su transformador solamente da medio ampere. Entonces, uno de medio. Yo creo que con uno de uno está bien, ¿no? Ok. Miren. Me conduce. Sí conduce. ¿Ya vieron? Ahora aquí. Así no conduce. Así sí conduce. Si no conduce, así sí conduce. De extremo a extremo. Eso pues lo vamos a ver también porque da esos voltajes. ¿Sale? Ya cuando veamos la configuración de un puente rectificador de onda completa. ¿Sabes? Me gusta este lugar donde estoy, debería ser mi oficina. Ah, espérame, es que tenía una entrevista, pero no, pues ya, ni modo, se la perdieron. Me hablaron, ¿saben? Les tengo que confesar algo. Me dijeron que si no me quiero ir a la Ciudad de México. Me ofrecen una buena tajada de billetes. Una empresa también automotriz. Pero, no sé, ya no quiero tanto esto. Y luego el DF, no, por el amor de Dios, no me gusta. Cuando dijo DF, o sea, primero dijo mucho dinero, yo dije, sí. Y después cuando dijo DF, dije, no, no quiero. Y yo quiero mi puebletero carretero con bicicletas. No quiero ir a la ciudad moderna, ni a la civilización con fuego. Sí, entonces, ahorita me está marcando, pero él quedó de hablarme. Quedó de hablarme al cuarto a las 2. No, no, cuarto a la 1. ¿Cuarto a la 1? ¿Puedo creerlo esta gente que se cree, no? No, me voy a dar mi taco. A que se le quite, ¿no? Bueno, entonces dicen, sí, sí, vamos bien. Entonces, con las ideas, todo lo que les encargué, ¿sí queda claro? Bueno, A ver, recapitulando nada más para que no. El proto, nuestro transformador, si se puede, 110 de 12 a 24 amperes. Nuestra clavija conectada del lado primario de no, nuestro aguas, aguas. transformador. 12 volts o 24 volts, ¿no? 24 amperes es un chorronal. Ah, sí, perdón. Y le va a costar una millonada si lo Perdón. consigue. 12 volts a 24 amperes. No, No, a 12 ver. a 24 volts, o sea, cualquiera de esas dos salidas. El de puertos, por ejemplo, es a 12, pero puede haber salidas a 24. ¿Sale? Ok, Ok. sí. La clavija Y conectada. ojo aquí, porque esa es una segunda pregunta que les van a hacer. Si no lo han comprado, ¿a qué amperaje? Entre más amperaje pidan, más caro
O sea, pueden comprarlo desde medio ampere, 1 ampere, 2 amperes, 3 amperes. Si piensan utilizarlo después, construir una pequeña fuente o algo que les sirva, cuando menos yo creo que les conviene tener 1 a 2 amperes. ¿Sale? Si no, no les va a servir más que para energizar el Arduino. ¿Sale? Ok. Diodos también nos pidió, resistencias, Ajá. cables, y ya no supe si el puente rectificador sí lo vamos a ocupar. No, bueno, si lo quieren conseguir, consigan uno pequeñito. Ahorita no vamos a hacer una fuente. Entonces, si quiero conseguir uno pequeñito que les cueste unos 15 pesos, 10 pesos, ¿sí? Para que vean cómo se comporta. Digo, no está de más, después lo pueden ocupar. O sea, todo este material es reusable. ¿Vale? Ok. También pidió un relevador, ¿no? Yes, si pueden conseguir un relevadorcito, estaría bien. No había de 5 a 12 volts, creo. Yo lo compré uno de 5. De 5 volts. Ajá. Está bien. Sale. Ya Del será. amarillito, ¿no? Del Zoom. Ya se le vendieron. No, o sea, hay unos, pues, no sé, creo que son unos cuadrados. Ujú. Ah, no, me dieron unos negros y uno azul. Híjole. Que no funcionan tan chido. O Nada, no se crea, sí, es lo mismo. uno marca Steren y otro, no sé qué Uy, marca. no, luego este. Sí, ya sé. No me diga eso, profe, porque yo le dije a la señorita, me da lo mismo de esta lista. Lo mismo de la vida de mi lista y me dio Ajá, exactamente lo mismo que la fui mía. con el ticket de mi compadre y le dije, me da lo mismo, igualito. No puedo creerlo. Ven por copiarse la tarea. Ven lo que pasa. Ahí sí se la copió, literal. Pero todo el mundo se la copió. No puedo creerlo, ¿eh? Es que Estoy también me decepcionado de copiaron. ustedes. No, no solo él me copió, compa. Digo, no solo él me copió, pero Entonces, Teren, no. Steren no. No, sí, compren el Steren. Sí hay marcas en relevadores y la calidad de los platinos, pero ahorita no vamos a estar checando mucho eso. ¿Vale? Ahorita más que nada es práctica, ¿no? El chiste es que Después, funcione. exacto. No, los opcionales son puente y relevador. No son caros, o sea, yo creo que les van a costar como 25 pesos. el relevador. Algo así, el otro, el de 12 volts. Está carísimo. Voy a vender piezas, tengo un buen. Lo ponen Bueno, en mi tienda. no me acuerdo si fue ese. No me acuerdo. Ahí está el ticket. Tengo, Tengo los tengo tickets. micros, tengo un puño de micros de microchip y todo eso, y cuestan como 300 baros, ¿no? 400. Voy a poner a vender ahorita. Y una vez, ya dejo de trabajar una quincena, ya me pongo a vender ahí piececitas. Déjenle contestar a este amigo, dice, no, no, ok. Sí, vale, ya. 17 pesos. 17 Y, vale. y los diodos, ¿va a querer que llevemos los 1N4001 y los 1N4007? Yes. ¿Y cuántos más o menos? Tráigase unos 4 y 4. Órale. Por eso de que los van a quemar. Ay, no, no me digas. Sí, no, es que les juro, o sea, yo les digo, no vayan a Cone. Oh, siempre pasa. Hasta en las mejores familias. Oiga, profe, yo, bueno, todavía no los compro porque estaba esperándome a ver si los compraba en un paquete o no, pero le quería preguntar, es que esta parte trae uno que es 1N5817 y 5819. ¿Esos sí se ocupan o nada más sería así como tenerlo? ¿Es un diodo? Ajá. También. Pues sí, mire, es que las aplicaciones son varias. Entonces eso nada más es revisar en la hoja de fabricante para ver cuánto amperaje soportan. Ok. Sí, pero sí, o sea, vamos, yo tengo un montón de piezas, no todas las estoy usando, ¿no? Ujú. Que Pero los de traiga, repente, y aún así vemos si se queman o no. sí, de repente me dicen, oye, es que fíjate que tengo esto. Yo, tengo una pieza que te puedo vender. Y entonces ya la vendo.
De hecho, una vez basureando en la UAC, saqué un SSR de este vuelo así de potencia. Y está bien chido, y ya lo habían tirado a la basura. Y les dije, oye, ¿puedo ahí basurear? Y me dijo, sí, Inge, con confianza. Ah, bueno, saqué mi desarmador y me llevé todo eso. ¿No? Pero todo el mundo nomás lleva los motorcillos, pero yo me llevé todas esas piezas. Y saqué 2 puentes de trifásicos rectificadores. No saqué 4 de 600 amperes cada uno. O sea, es una cosa grosera, ¿no? Y controlados además de IGBTs. Y saqué SCR. Entonces, cuando una vez en un trabajo en Monterrey, me dijeron, un módulo regenerativo, Inge. Bueno, no me dijeron así, solo me dijeron, el motor no prende, ¿no? Y ya voy con mis cosas y llevaba por pura curiosidad, o sea, llevaba esa cosa, ¿no? Ya llegué. A ver, no, pues ya revisé. Dije, es el módulo, el que energizaba el estator del motor. Y dije, oh, estoy midiendo. Dije, es el SCR. Y dije, oh, tengo uno. O sea, andaba ahí en mi mochila, ¿no? Dije, ya lo agarré, se lo instalé y ya jaló. Y ya todo el mundo feliz. ¡Bravo, Inge, eres la onda! ¿No? Y luego ya coticé y me dicen, ¿qué fue? Le digo, no, pues un SCR del módulo regenerativo se dañó. Ay, ¿a poco tú traías uno? Pues claro. Dije, mira, ya le mostré mochila con todas las triques. Ah, órale. ¿Y cuánto es de la pieza, Inge? Le dije, mira, yo no te puedo facturar porque eso es de canibalismo, ¿no? Y ya la cotizamos y adivinen cuánto me dieron por la pieza. 5, 4. 4,000. Oh, Dije, 4,000 de basura. O sea, ¿a poco no se les alegraría el corazón? Imagínense. la neta sí. 4,000 pesitos de pura basura, pues está todo dar. Solo me costó quitar 2 tornillos. ¿Dónde queda ese basurero? De casualidad. Luego a veces llevan piezas ahí en la uni, robots y cosas, y los destartalan y avientan todos los pedazos ahí. Pues ni saben ni qué es, muchas veces. Los de auto ahí dejando sus cosillas en la café que se les olvidó y órale, véngase para acá. No, Vengan ya no los imprento truenos. final, no, ya ni modo. No, eran de los donaciones de empresas. Pero lo destartalan y dejan ahí los controles y todo aventado. Entonces, pues lo que no quiera Pedro ni Juan, acá está Francisco, y échale, vénganos tu reino, ¿no? Entonces, pues, sí, les digo, es bueno a veces. Entonces, sí, de la basureada a veces salen cosas, por eso es que si tienen impresoras y eso, pues que ya no sirvan, pues igual las pueden destartalar y sacarle cosas. ¿Eh? Además, así uno aprende. Si no es dinero que uno gasta, ¿verdad? Si se quema, dice, pues el vingra basura. ¿Vale? Bueno, entonces, ya técnicamente ya terminamos. Miren, échenle una leidita ya nada más a esto, hasta donde termina el capítulo, ya es bien poquito, ¿sale? Está de los niveles de energía, es técnicamente lo que les he platicado y un poquito más, ¿vale? Y terminen el capítulo y comiencen a leer el que sigue, ¿sabes? Nada más allá hay un último conceptillo que no les platiqué y es que está aquí, mira. Surface Leakage Current. Esta parte se le llama corriente de fuga superficial. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo, aunque se haya formado toda la zona de flexión, porque lo polaricé en inversa, los electrones de las capas externas no tienen 4 vecinos, ¿no? Es decir, pasa esto que está aquí, ¿vale? Y entonces, digamos que aquí quedan huecos vacantes. Entonces, al haber huecos vacantes, lo que va a haber ahí es, pues, un material tipo P, ¿no? Y por ahí va a jugar poquita corriente, ¿sí?
se va a conducir poquita y esa corriente se le llama corriente de fuga. Eso también se lo manejan mucho, los fabricantes le dicen, es que tiene mayor corriente de fuga. ¿Vale? Ese conceptillo viene acá abajo, Surface Leakage Current. Y bueno, aquí dice, ¿no? Cómo está relacionado. Entonces, léanlo con mucho cuidadillo. Lean el ejemplo. Y eso sería. ¿Sale, vale? Ya le vamos a comenzar a meter números y simulación. ¿Sí? Pero quería que tuvieran todas las ideas de todos los conceptos antes de que podamos ir más adelante, ¿no? Porque si no, de repente le digo, no, pues tiene tanta corriente de fuga, o esta es la resistencia térmica de la unión. Y todo el mundo así de, no sé qué es eso. Bueno, pues ya, ahora sí ya saben. Así es que vayan y prediquen el Evangelio. ¿Sale? Chicos, den testimonio. No se crean, ellos saben que nomás es pura guasa. Nunca es en serio. Sale, chicos, pues, como siempre, un placer. Take care and happy weekend. See you next time, okay? Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos, Bye. profe. De nada. Gracias, profe. Ahí está Fer, se Adiós. le fue la voz.